Compré una casa sin decirle nada a mi familia. Días después, mientras yo estaba fuera por trabajo, una vecina me llamó casi a medianoche para decirme que había gente dentro. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad y vi a mis propios padres, a mi hermana y a mi cuñado haciendo una fiesta en mi sala, como si la casa fuera suya. En ese momento, marqué al 911. Me llamo Renata Flores. Tengo 32 años y trabajo como ejecutiva comercial en una empresa grande. Mi trabajo me exige viajar seguido, a veces 2 veces en un mismo mes, y casi siempre vuelvo agotada. Durante años viví en un departamento rentado en la alcaldía Benito Juárez. Al principio me pareció práctico, bien ubicado y cómodo para moverme. Con el tiempo, empecé a sentir que ese lugar me estaba vaciando. Las paredes eran tan delgadas que yo sabía perfectamente cuando la pareja de al lado discutía, cuando el vecino de arriba prendía la televisión y cuando el niño del departamento de enfrente se soltaba a llorar. Había noches en las que regresaba de un vuelo temprano, con la espalda deshecha y la cabeza pesada, y lo único que quería era bañarme, cenar algo sencillo y dormir. Pero no. Siempre había ruido. Una licuadora a deshoras, una bocina a todo volumen, puertas que se azotaban, pasos, gritos, motores. Nunca había silencio de verdad. Después de un tiempo, me cansé. Llevaba años ahorrando, cuidando gastos, dejando pasar compras que sí me daban ganas de hacer, repitiéndome que ya llegaría el momento. Pagaba una renta alta para vivir apretada y con ruido, y cada mes sentía que tiraba el dinero. Un día decidí que ya estaba lista. No quería una casa enorme ni algo ostentoso. Quería una casa normal, mía, con un patio donde pudiera sentarme a tomar café sin sentir que el mundo entero se me venía encima. Le hablé a mi amigo Mauricio, que trabaja en una inmobiliaria. Necesito que me ayudes a encontrar una casa. Se rió un poco antes de contestar. Ya era hora. A ver, dime qué estás buscando. Algo mediano. No necesito una mansión. Quiero una zona tranquila, lejos de avenidas pesadas, sin ruido constante. Me gustaría un patio amplio y vecinos decentes. Nada más. Eso de los vecinos decentes es lo más difícil, me dijo, bromeando. Pero déjame buscar. En cuanto vea opciones buenas, te llamo. Mientras Mauricio empezaba a buscar, decidí ir a ver a mis padres. Siempre me daba cierta culpa visitarlos tan poco. Entre viajes, pendientes y cansancio, a veces se me iban semanas enteras sin pasar por su casa. Vivían en Iztapalapa, en una casa pequeña que ya conocía de memoria, de esas donde cada espacio está ocupado por algo, y aún así, siempre aparece alguien más. Cuando llegué, vi el coche de mi hermana Paola afuera. En cuanto lo vi, supe que ahí estaba la escena completa. Paola es 2 años mayor que yo. Tiene 34. Está casada con Rodrigo, y tienen 2 hijos. Mateo, de 6 años, y Sofía, de 4. Paola no tiene empleo desde hace tiempo, así que pasa muchísimo tiempo en casa de mis padres. La verdad es que mis papás ayudan a criar a esos niños casi todos los días. Entré y encontré a todos en la sala. Mateo andaba corriendo con un cochecito de juguete, haciendo ruido de motor por toda la casa. Sofía estaba dibujando sobre la mesa de centro. Paola se veía cansada, como si el mundo entero le debiera algo. Rodrigo estaba pegado al celular. Mi mamá iba y venía de la cocina con platos y servilletas. Mi papá estaba sentado en su lugar de siempre, viendo todo como si dirigiera la casa con la pura mirada. Nos sentamos a cenar y, como casi siempre, toda la conversación giró alrededor de Paola y de los niños. Mi mamá hablaba de lo despierto que era Mateo, de que ya casi leía solo. Mi papá le hacía caras y bromas a Sofía para hacerla reír. Paola se quejaba de que todo estaba más caro, la despensa, los uniformes, los zapatos, de que la vida no daba respiro. Rodrigo levantaba la mirada de vez en cuando para asentir, como si él estuviera cargando con la peor parte. Yo estaba ahí, comiendo en silencio, esperando un momento para meterme en la conversación sin sentir que estaba interrumpiendo una misa. Ese momento llegó cuando Mateo tiró su vaso de agua de Jamaica y todos se movieron al mismo tiempo para limpiarlo. A propósito, dije, yo también les quería contar algo. Ya empecé a buscar casa. Me la voy a comprar. La mesa se quedó en silencio. No un silencio normal. Un silencio duro, raro, incómodo.
Mateo seguía haciendo un drama por el vaso, pero los demás se quedaron mirándome. Yo esperaba algo sencillo, un qué bueno, un felicidades, un ya te tocaba, cualquier cosa, pero lo que vi en sus caras fue otra cosa, molestia, fastidio, y en la cara de Paola algo peor. Era enojo mezclado con envidia. Mi mamá dejó el tenedor sobre el plato. ¿Una casa? Pero, ¿para qué, Renata? Tú casi nunca estás, siempre andas de viaje. No le veo caso. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no le ves caso? Claro que tiene caso. Quiero algo mío. Paola entró de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. La que de verdad necesita una casa soy yo. Yo sí tengo hijos. Los niños necesitan espacio, su cuarto, un lugar donde jugar. Tú estás sola y ni estás en tu casa. Me le quedé viendo, sin entender. Paola, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Si vas a comprar una casa, debería quedarse para mi familia. Nosotros la necesitamos más. Volteé a ver a mis papás, esperando que alguien la frenara, que alguien le dijera que estaba diciendo una barbaridad. Pero no. Mi papá asintió. Rodrigo también. Y mi mamá tenía esa expresión de quien ya decidió de qué lado está. Tu hermana tiene razón, dijo mi papá, con esa voz dura que usaba cuando éramos niñas. Tú no tienes hijos, no tienes una familia que mantener. Trabajas todo el tiempo. Paola sí necesita una casa de verdad. Sentí que me faltaba el aire. ¿Me están hablando en serio? Pues sí, dijo mi mamá. La familia se apoya. Paola está batallando con 2 niños pequeños. Yo también soy su familia, respondí, sintiendo que me hervía la sangre. Y la casa me la voy a comprar con mi dinero. Nadie me la está regalando. No seas egoísta, dijo mi papá. Tú vives sola. No cargas con las mismas responsabilidades. Me reí, pero de pura incredulidad. De verdad están mal. Los 3. Los 4. Paola se echó hacia adelante en la silla. Qué fácil hablar así cuando no tienes hijos. Tú no entiendes lo que es pensar en una familia. ¿Y tú no entiendes lo que es trabajar años para comprar algo sin que nadie te lo venga a exigir? Le contesté. Rodrigo por fin habló. Si fueras una buena hermana, ni estaríamos discutiendo esto. Eso fue suficiente. Me puse de pie. Fui al cuarto donde había dejado mi bolsa y una maleta pequeña, porque pensaba quedarme esa noche. Alcancé a escuchar cómo empezaban a hablar más fuerte en el comedor. No distinguía todo, pero sí entendía el tono. ¿Yo ya era la mala? Agarré mis cosas y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó mi mamá desde atrás. Todavía no terminamos de hablar. Yo sí terminé. No se te ocurra salirte así, gritó Paola. Somos tu familia. Pero yo ya estaba afuera. Me subí al coche con las manos temblándome. Todavía escuchaba voces desde adentro. Cerré la puerta, encendí el motor y me fui. Llegué a mi departamento con la cabeza hecha pedazos. Esa noche, el celular no dejó de vibrar. Llamadas de mi mamá, de mi papá, de Paola. No contesté ninguna. Me metí a la cama, pero apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi papá diciéndome que yo no necesitaba una casa. A la mañana siguiente tenía mensajes. Mi mamá había escrito que yo estaba siendo cruel, que así no se trataba a la familia. Mi papá puso algo más seco, que necesitábamos hablar con seriedad. Paola mandó una serie de mensajes mucho más agresivos. Decía que yo era una egoísta, que no me importaban mis sobrinos, que me debería dar vergüenza negarles algo que podía cambiarles la vida. Borré todo sin contestar. Además, yo tenía trabajo. En unos días salía de viaje otra vez y tenía que cerrar varios reportes. Me concentré en eso. Pasaron 2 semanas sin que mi familia me buscara de nuevo y, la verdad, me alivió. Entonces Mauricio me llamó. Ya encontré algo. Y te va a gustar. Cuéntame. Casa de 3 recámaras, patio grande, calle tranquila, vecinos tranquilos, como tú querías. Está en Cuautitlán Izcalli, en una zona residencial muy silenciosa. Los dueños se van a mudar por trabajo y quieren vender rápido. Lo mejor es que la dejan amueblada. Y no con muebles corrientes. Está bastante bien cuidada. El sábado fue por mí temprano, para evitar lo más pesado del tráfico. Manejamos hasta allá
y desde que entramos a la zona, sentí la diferencia. Había menos ruido, menos prisa. En cuanto vi la casa, supe que sí, era esa. No era enorme ni pretenciosa. Era una casa clara, bien cuidada, con una puerta roja y un patio trasero amplio, con árboles viejos que daban sombra. Se sentía tranquila de verdad. Entré y me gustó todavía más. La sala tenía muebles cómodos, la cocina estaba impecable, las recámaras tenían buena luz y el patio era justo lo que yo me había imaginado tantas veces en los peores días de ruido. Mauricio me iba diciendo detalles mientras recorríamos la casa. La vecina de la izquierda lleva años aquí. Es una señora mayor, tranquila, de las que todavía riegan sus plantas temprano. Del otro lado vive una familia con 2 adolescentes, nada escandalosos. ¿Y en cuánto la están dejando?, me dijo la cifra. Estaba dentro de lo que yo podía pagar. Era una cantidad fuerte, claro, de varios millones de pesos, pero entraba en mi presupuesto después de años de ahorro. Podía dar un buen enganche y todavía quedarme con un colchón para cualquier emergencia. Quiero hacer oferta, dije, sin pensarlo 2 veces. Los dueños la aceptaron ese mismo día. Como tenían la documentación en regla y traían prisa por cerrar la operación, todo avanzó más rápido de lo normal. En menos de un mes estaba firmando papeles y recibiendo llaves. Todavía me acuerdo de la sensación de tenerlas en la mano. Era una cosa tan simple y al mismo tiempo tan grande que me daban ganas de llorar. No le dije nada a mi familia. Después de aquella cena, sentí que no tenían ningún derecho a enterarse. Ni siquiera pensé en invitarlos a la reunión para estrenar la casa. ¿Para qué iba a llevar a gente que me había dicho a la cara que yo no merecía tener algo propio? La mudanza fue más fácil de lo que imaginé, porque la casa ya estaba amueblada. Yo llevaba mis cosas personales, ropa, algunos libros, algunos adornos, lo básico. Los primeros días me la pasé recorriendo cada espacio, tocando las paredes, abriendo ventanas, saliendo al patio, sin creerme del todo que esa casa ya era mía. Por la mañana podía sentarme con una taza de café y escuchar pájaros, en vez de claxones. Por la noche no necesitaba tapones para dormir. Ese silencio me parecía un lujo. A las pocas semanas, me tocó salir otra vez por trabajo. Cuando regresé, decidí hacer una reunión pequeña para estrenar la casa e invitar a la gente que sí quería cerca, amigas del trabajo, 2 amigos de la universidad y algunas tías y primos, con los que siempre me había llevado bien. La reunión salió muy bien. Todos estaban contentos por mí. Me felicitaban, recorrían la casa, me decían que se sentía acogedora, bonita, en paz. En el patio pusimos una parrilla sencilla, hicimos carne asada, calentamos tortillas, sacamos botanas, refrescos y vino. Había música suave y una sensación que yo no conocía desde hacía mucho: orgullo, tranquilidad, alegría sin culpa. Ya eran como las 8 de la noche cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie más. Fui a abrir y me quedé helada. Allí estaban mis padres, Paola y Rodrigo, vestidos como si hubieran sido invitados desde el principio. A los niños no los llevaban con ellos. Después supe que los habían dejado con la mamá de Rodrigo. ¡Qué sorpresa!, dijo mi mamá con una sonrisa falsa. Ya supimos dónde vives. Se me secó la boca. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les dio esta dirección? Mi mamá hizo un gesto con la mano, como si no importara. ¡Ay! ¿Eso qué tiene? Somos tu familia. ¿No nos vas a invitar a pasar? Antes de que yo contestara, se metieron. Así, sin más. Pasaron junto a mí y entraron a mi casa como si nada. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo caminaban directo a la sala. Supuse que alguna tía o algún primo les había dicho dónde vivía. Ese día entendí que debí ser más cuidadosa. Lo más impresionante fue que, ya adentro, cambiaron por completo. Mi mamá empezó a hablar con mis tías de lo orgullosa que se sentía de mí. Miren nomás lo que logró Renata. Siempre ha sido bien trabajadora. Mi papá se acercó a mis amigos del trabajo a estrecharles la mano. Desde chica sabíamos que iba a llegar lejos, decía. A la niña se le enseñó a salir adelante. Yo quería gritar. 2 semanas antes me habían dicho que yo no necesitaba una casa.
ahora actuaban como si siempre me hubieran apoyado. Mientras tanto, Paola y Rodrigo se separaron y empezaron a recorrer la casa por su cuenta. No como invitados curiosos, sino como gente que estaba midiendo algo. Los seguí un momento y encontré a Paola en mi recámara principal, abriendo puertas del closet y mirando el baño. Abajo, Rodrigo estaba revisando la cocina, abriendo cajones, viendo cerraduras, observando los electrodomésticos y asomándose hacia la salida al patio. Sentí un escalofrío. Era como si estuvieran estudiando mi casa. Me incomodó muchísimo, pero no quise armar una escena delante de mis invitados. Se quedaron cerca de 1 hora. Sonrieron, fingieron apoyo, hablaron fuerte, se sacaron fotos con mis tías. Cuando ya se iban, mi mamá se volteó con una expresión indignada. Te debería dar vergüenza no haber invitado a tu propia familia. Ni siquiera nos avisaste que compraste casa, añadió mi papá. Así no se trata a los padres. Yo no sentí vergüenza, sentí alivio cuando por fin se fueron. La reunión mejoró en cuanto salieron. Mis amistades me preguntaban por qué mi familia se veía tan rara, tan falsa. Yo no quise dar demasiadas explicaciones. Solo dije que las cosas entre nosotros no estaban bien. Después de eso, me dediqué al patio. Siempre había querido tener un jardín y por primera vez en mi vida tenía espacio para hacerlo. Los fines de semana salía a limpiar, a quitar hierba, a plantar flores, a mover macetas. Así conocí a mi vecina de al lado, doña Elvira. Una mañana yo estaba peleándome con un rosal, porque no sabía bien cómo podarlo, cuando escuché su voz del otro lado de la barda. Córtale más. No le tengas miedo. Si no, no se va a componer. Levanté la vista y vi a una señora de cabello blanco, guantes con tierra y una energía que imponía calma. Tendría unos 70 años, pero se veía fuerte, despierta. Soy Renata, le dije, acercándome. Me acabo de mudar hace poco. Yo soy Elvira. Todos me dicen doña Elvira. Nos pusimos a platicar. Era encantadora. Le conté que viajaba mucho por trabajo y que apenas estaba agarrándole la medida a la casa. Ella me dijo que llevaba años viviendo ahí, que conocía a todos los vecinos y que, cualquier cosa, podía avisarme. Con el paso de las semanas, seguimos hablando varias veces, a veces por encima de la barda, a veces en la banqueta, cuando ella barría la entrada y yo salía a regar. Intercambiamos números. Me dio muchísima tranquilidad saber que alguien así podía echarle un ojo a la casa cuando yo saliera. Pasaron 2 meses, y todo iba muy bien. Yo cada vez estaba más enamorada de mi casa. Luego me asignaron otro viaje de trabajo, esta vez de 2 semanas. Le avisé a doña Elvira que estaría fuera, y me dijo que se mantendría pendiente. La primera semana pasó sin problema, pero la noche del miércoles de la segunda semana, casi a las 11, me llamó. Renata, perdón que te marque tan tarde, pero hay gente en tu casa. Veo luces prendidas y se oye música. Se me aceleró el corazón. ¿Cómo? ¿Estás segura? Completamente. Hay voces. Hay movimiento. Yo estaba cansada, en un hotel, con la cabeza en 1000 cosas. Traté de pensar con frialdad. Tal vez estaba confundiendo mi casa con otra, pensé. Tal vez había visto reflejos. Tal vez... Y cometí el error de no creerle. Le agradezco mucho que me avise, de verdad, pero yo creo que debe haber una confusión. No hay forma de que alguien haya entrado. Hubo un silencio breve. Luego, su voz cambió. Muy bien. Entonces no te vuelvo a molestar. Y colgó. Regresé al terminar el viaje, y encontré la casa aparentemente normal. Nada faltaba. No había chapas forzadas, ni ventanas abiertas, ni señales claras de que alguien hubiera entrado. Me sentí fatal por haber dudado de ella. A la mañana siguiente, compré un pastel pequeño y fui a verla para disculparme. En cuanto me abrió la puerta, me dijo, «Tengo algo que enseñarte». Me llevó a la mesa de su cocina. Ahí tenía el celular. Había grabado un video esa noche. La imagen era oscura y algo movida, pero se veía claramente mi casa, con luces encendidas y sombras pasando frente a las ventanas. Sentí que el estómago se me caía. Doña Elvira, perdón. Perdón. No le creí. No importa.
Lo importante es que ya sabes que sí pasó. ¿Se alcanza a ver quiénes eran? Negó con la cabeza. No, está muy oscuro. Pero estaban dentro. Me mandó el video al celular y regresé a mi casa sintiéndome inquieta. ¿Cómo había entrado alguien sin romper nada, sin dejar rastro, sin llevarse cosas? Esa misma tarde, llamé a una empresa de seguridad. Podemos instalar cámaras mañana temprano, me dijeron. En accesos, perímetro y una adentro hacia la sala. Todo conectado a una aplicación para monitoreo. Las quiero discretas, respondí. Que desde afuera no se noten. No se preocupe, son pequeñas. Al día siguiente fueron a instalarlas. Quedaron muy bien. Desde la aplicación podía ver cada ángulo con claridad. Durante varias semanas revisé todo obsesivamente. Estaba en orden. Empecé a pensar que quizá quien había entrado no regresaría. Entonces, me mandaron a otro viaje. Esta vez me fui más tranquila, porque ya tenía cámaras. Si alguien volvía a meterse, lo iba a ver en tiempo real. Le avisé a doña Elvira y ella me dijo que estaría atenta, como siempre. A los 3 días de haber salido, me llamó otra vez, también de noche. Renata, hay movimiento en tu casa otra vez. Se escucha música. No perdí ni un segundo. Estoy revisando las cámaras en este momento. Abrí la aplicación con las manos heladas. La imagen cargó. Y lo que vi me hizo sentir una mezcla de rabia y asco que nunca voy a olvidar. No eran extraños. Era mi familia. Ahí estaban mis padres, Paola y Rodrigo, dentro de mi sala, como si la casa les perteneciera. Pero eso no era todo. Había más gente, unas 8 personas en total, seguramente amistades de Paola y Rodrigo, todos sentados, bebiendo, riéndose, usando mis vasos, mis platos, mi sala, mi barra, mi casa. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Paola caminaba por la casa enseñándola, como si fuera la anfitriona. Rodrigo preparaba tragos en la barra. Mi papá estaba sentado en mi sillón favorito. Mi mamá iba y venía de la cocina con platos. Mi primer impulso fue marcarles y gritarles que se salieran, pero me detuve. Estaba tan furiosa que sentí una claridad fría. Esa gente no merecía un regaño, merecía enfrentar lo que estaba haciendo. Marqué al 911. Hay personas dentro de mi casa, dije en cuanto me contestaron. Yo estoy fuera por trabajo. Entraron sin permiso y están haciendo una fiesta. ¿Usted está viendo esto en este momento? Sí, tengo cámaras. Los estoy viendo en vivo. ¿Cuántas personas hay? Unas 8. Ya van unidades en camino. Quédese en la línea y dígame cualquier cambio. Me quedé mirando las cámaras mientras hablaba con la operadora. La música seguía. Ellos se veían completamente tranquilos, seguros, confiados, como si llevaran tiempo haciendo eso. Unos 10 minutos después, vi patrullas detenerse afuera. Por suerte, la unidad estaba relativamente cerca. 2 policías bajaron y se acercaron a la puerta principal. Tocaron fuerte. Adentro, todos se quedaron quietos. La música se apagó de golpe. Rodrigo fue a abrir. Lo vi hablar con los oficiales, moviendo mucho las manos, tratando de explicar algo. Los policías entraron. Empezaron a hablar con todos. Uno tomaba notas, el otro observaba el lugar. Entonces, todo se descompuso. Rodrigo, que claramente había estado tomando, empezó a alterarse. Alzó la voz. Señaló a uno de los policías con el dedo. El oficial se hizo un poco hacia atrás, pero Rodrigo siguió. En la llamada, la operadora me dijo: uno de los individuos se está poniendo agresivo. Ya solicitaron apoyo. Lo siguiente que vi fue a Rodrigo intentar empujar al policía. Eso le puso fin a cualquier posible cuento. En segundos, lo sometieron y lo esposaron. Paola se llevó las manos a la cara. Mis papás se quedaron pálidos. Los demás invitados empezaron a salir confundidos, espantados, sin entender del todo en qué se habían metido. En cuestión de minutos llegaron más patrullas. Se llevaron a todos. Media hora después, me llamó una autoridad que estaba integrando el reporte. La señorita Renata Flores. Sí. Le hablo por el reporte de su domicilio. Tenemos aquí a varias personas encontradas dentro de la vivienda.
Están diciendo que tenían permiso de usted para estar ahí y que usted les dio llaves. ¿Eso es cierto? Claro que no. Jamás les di permiso. Jamás les di llaves. Dicen que son familiares suyos. Sí, son familiares. Pero eso no les da derecho a entrar a mi casa. Cuando regrese, tendrá que ratificar la denuncia. Lo voy a hacer. En cuanto colgué, empezó el desfile de llamadas y mensajes. Mi mamá me escribió que todo era un malentendido y que tenía que aclararlo. Mi papá puso que aquello era ridículo y que yo debía decir que sí les había prestado la casa. Paola mandó mensaje tras mensaje, diciendo que yo estaba destruyendo a su familia, que sus hijos estaban con los padres de Rodrigo y que no podían quedarse ahí, que cómo se me ocurría llamar a la policía contra mi propia sangre. Leí todo y me dio risa. De verdad creían que yo iba a mentir para sacarlos del problema, después de haberme usado así. Le hablé a mi director en la empresa y le dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba volver antes. Me dijo que no me preocupara, que mi asistente podía cerrar lo pendiente. Al día siguiente tomé el primer vuelo. Fui primero a mi casa, dejé la maleta y entré a ver cómo la habían dejado. Estaba hecha un desastre. Había copas sucias por todos lados, botellas vacías, migajas en la sala, platos usados, servilletas tiradas, manchas en la barra. Se notaba que no habían alcanzado a recoger nada antes de que llegara la policía. De ahí me fui a ratificar la denuncia. Mi familia seguía retenida mientras definían su situación y se les notaba el desgaste. En cuanto me vieron entrar, empezaron a hablar al mismo tiempo. «Renata, qué bueno que llegaste», dijo mi mamá. «Explícales que esto fue un error». «Diles la verdad», ordenó mi papá con ese tono suyo. «Diles que sí nos diste permiso». Paola estaba llorando. «Mis hijos me están preguntando por mí. Ya, por favor». Rodrigo no dijo nada. Solo me miró con unos ojos inyectados de coraje. Yo me dirigí a la autoridad que estaba recibiendo mi declaración. Quiero dejar perfectamente claro que yo no le di permiso a ninguna de estas personas para entrar a mi casa. Nunca les di llaves. Se metieron sin autorización mientras yo estaba fuera por trabajo y además usaron mi casa para hacer reuniones. La cara de mis padres cambió de inmediato. Paola empezó a llorar más fuerte. Rodrigo apretó la mandíbula. Mi papá intentó una última vez. «Renata, ya basta con este teatro. Diles la verdad». «Estoy diciendo la verdad». La autoridad asintió y me pasó unos documentos. «Necesitamos su firma para continuar». Firmé. Al final, decidí no exigir la sanción más alta posible. No por ellos, por mis sobrinos. No quería que Mateo y Sofía pagaran algo que no habían hecho. Pregunté qué procedía y seguí con la denuncia, pero sin empujar todo al máximo que se pudiera. Días después, me llamaron para explicarme lo que habían descubierto, y la verdad fue peor de lo que imaginaba. Supe que Paola había mandado sacar copias de mis llaves el día de la reunión para estrenar la casa. Aprovechó un descuido, tomó mi llavero unos minutos y con eso le bastó. No fue un impulso, fue un plan. También me dijeron que habían estado entrando cuando sabían que yo estaba de viaje. Al parecer, Paola se enteraba por una conocida que trabajaba en la empresa y sabía cuándo yo salía por trabajo. Cuando escuché eso, me quedé en silencio un rato. No era solo abuso, era algo calculado, era traición. Al final no fueron a prisión, pero sí enfrentaron consecuencias serias. Hubo sanciones económicas. El incidente quedó asentado, y como Rodrigo había agredido a un policía, su situación se complicó más. Poco después perdió el empleo. Varias de las personas que estuvieron en la fiesta se alejaron de Paola y de Rodrigo cuando supieron que habían sido llevadas a una casa ajena bajo engaños. Mis padres intentaron buscarme durante semanas. Llamadas, mensajes, recados por familiares. Incluso una tía me pidió que al menos escuchara a mi mamá una vez, porque andaba diciendo que todo se había salido de control. Yo ya no quise abrir esa puerta. Paola mandó correos larguísimos, diciendo que yo le había arruinado la vida, el matrimonio, la relación con sus amistades. Apenas leía 2 líneas y borraba todo. Cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de alarma todavía mejor.
Revisé con la empresa lo del acceso a mi información y levanté la queja correspondiente. Y me acerqué todavía más a doña Elvira. Ella se sentía culpable por no haber reconocido antes a mi familia. Debí darme cuenta, me dijo un día, regando sus plantas. Los vi en la reunión de tu casa. No, doña Elvira, usted no tiene la culpa. Yo tampoco imaginé que mi propia familia fuera capaz de hacer algo así. Desde entonces, no hablo con mis padres ni con Paola. Lo que hicieron cruzó una línea que ya no se puede deshacer. No solo me dijeron que yo no merecía una casa. Después, se metieron a ella a escondidas, copiaron mis llaves, vigilaron mis viajes y usaron mi esfuerzo como si fuera suyo. A veces todavía me da coraje pensarlo. Pero luego salgo al patio, me siento bajo los árboles y escucho el silencio que tanto busqué. Y entonces me acuerdo de algo muy simple. Esa casa me la gané yo. La cuidé yo. La defendí yo. Ahora sí es verdaderamente mía. Está segura. Está en paz. Y del otro lado de la barda vive una mujer buena que me cuida más que la propia gente que decía quererme. Yo me quedé con una idea muy clara. Querer a mi familia no significa renunciar a mis derechos ni abrir la puerta a cosas que me hacen daño. Aprendí que hay principios muy básicos que conviene recordar siempre. Lo que una persona compra, cuida y sostiene con su trabajo, le pertenece. Nadie puede entrar, usar, copiar llaves, revisar información privada o tomar decisiones sobre tu casa, tu tiempo o tu dinero solo porque existe un vínculo familiar. También entendí que la privacidad y la seguridad personal no son caprichos, son parte de la dignidad de cualquiera. Y poner límites no es faltar al respeto, es proteger la paz propia. En la vida real, una acción concreta y serena puede hacer mucha diferencia. Guardar pruebas, cambiar cerraduras, avisar por escrito que no diste permiso y pedir apoyo formal si alguien invade tu espacio o usa tu información sin autorización. A veces una quiere arreglar todo hablando, y ojalá se pueda. Pero cuando la situación ya cruza una línea y hay miedo, engaño o abuso de confianza, lo más prudente es acudir a una autoridad pública o buscar orientación legal para saber cómo cuidarte bien.